Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora estás viendo el video. Hoy hablaremos de la diferencia entre el pretérito indefinido o perfecto simple y el pretérito compuesto. Son dos pasados que en español algunas veces se confunden, pero uno de ellos se refiere a un pasado que tiene relación con el presente y el otro se refiere a un pasado cuya relación con el presente se cortó. Empezamos por la tira de Gaturro, entonces léela, yo espero un poco. ¿Listo? Bueno, Eh, en esta historieta encontramos algunos verbos conjugados en pasado, como tuve, soñaste, encontré, llegó, encontró, se metió, huyó, pudo. ¿Qué tiempo verbal es ese? ¿Cuándo se usa? ¿Y sabes cómo se conjuga? Este tiempo es el pretérito indefinido o perfecto simple y se usa para hablar del pasado que no tiene relación con el presente. Esa relación se corta, por lo tanto se usa con marcadores temporales pasados. ¿Y qué marcador temporal pasado tenemos en la historieta? Ayer. Ayer es el día anterior, por lo tanto se corta la relación con el presente. Es un pasado que ya se terminó. ¿Y cómo se conjuga? Pues acá tenemos algunos verbos regulares como mirar, comer y vivir, recordando que los verbos regulares son aquellos que se conjugan de forma igual entre sus semejantes, ¿no? Todos los que terminan con ar, todos los que terminan con er y todos los que terminan con ir. El verbo dar es un poco diferente. En realidad se conjuga como un verbo regular que termina con ir. Se conjuga igual a vivir, solo que en realidad termina con ar. Por eso está a un ladito entre los regulares. Bueno, igual a mirar se conjugan hablar y almorzar. Igual a comer se conjugan beber y emprender. E igual a ir se conjugan igual a vivir, perdón, se conjugan abrir y escribir. Si quieres, paras el video, conjugas esos verbos y vuelves para verificar las respuestas. Si no, lo hacemos todos juntos. Entonces empezamos por hablar. Yo hablé. Tú hablaste. Usted, él o ella habló. Nosotros o nosotras hablamos. Vosotros o vosotras hablasteis. Y ustedes, ellos o ellas hablaron. Ahora el verbo almorzar. Yo almorcé. Tú almorzaste. Usted, él o ella almorzó. Nosotros o nosotras almorzamos. Vosotros o vosotras almorzasteis. Y ustedes, ellos o ellas almorzaron.
Ahora los verbos con er. Beber. Yo bebí. ¿Tú bebiste? ¿Usted, él o ella bebió? ¿Nosotros o nosotras bebimos? ¿Vosotros o vosotras bebisteis? ¿Y ustedes, ellos o ellas bebieron? El verbo emprender. Yo emprendí. ¿Tú emprendiste? ¿Usted, él o ella emprendió? ¿Nosotros o nosotras emprendimos? ¿Vosotros o vosotras emprendisteis? ¿Y ustedes, ellos o ellas emprendieron? Y los verbos con ir. Abrir. Yo abrí. Tú abriste. ¿Usted, él o ella abrió? ¿Nosotros o nosotras abrimos? ¿Vosotros o vosotras abristeis? ¿Y ustedes, ellos o ellas abrieron? El verbo escribir. Yo escribí. ¿Tú escribiste? ¿Usted, él o ella escribió? ¿Nosotros o nosotras escribimos? ¿Vosotros o vosotras escribisteis? ¿Y ustedes, ellos o ellas escribieron? Entonces, estos son los verbos regulares. Cualquier verbo regular se conjugará igual a estos. Ahora, tenemos los verbos irregulares. Y, aunque se conjugan diferente, una buena noticia es que los verbos irregulares se conjugan de la misma manera. ¿Cómo así? Sabiendo de qué manera cada uno cambia, la terminación es la misma. No varía según un verbo u otro. Entonces, entre paréntesis acá tenemos la forma con que varía. ¿Cómo así? Acá, tener, tu, hacer y poner pus, venir, vin, ¿no? Entonces, cada uno de ellos cambia de esa manera. Y la terminación es la misma del verbo estar, porque todos ellos se conjugan de la misma manera, ¿lo recuerdas? Entonces, vamos a empezar por el verbo tener. Yo tuve, tú tuviste, usted, él o ella tuvo, nosotros o nosotras tuvimos, vosotros o vosotras tuvisteis, y ustedes, ellos o ellas tuvieron. Ahora el verbo hacer. Yo hice.
tú, hiciste, usted, él o ella, hizo, nosotros o nosotras, hicimos, vosotros o vosotras, hicisteis, y ustedes, ellos o ellas, hicieron. El verbo poner, yo puse, tú pusiste, usted, él o ella, puso. Nosotros o nosotras, pusimos, vosotros o vosotras, pusisteis, y ustedes, ellos o ellas, pusieron. El verbo venir, yo vine, tú viniste, usted, él o ella, vino, nosotros o nosotras, vinimos, vosotros o vosotras, vinisteis, y ustedes, ellos o ellas, vinieron. El verbo saber, yo supe, tú supiste, usted, él o ella, supo, nosotros o nosotras, supimos, vosotros o vosotras, supisteis, y ustedes, ellos o ellas, supieron. El verbo querer, yo quise, tú quisiste, usted, él o ella, quiso, nosotros o nosotras, quisimos, vosotros o vosotras, quisisteis, y ustedes, ellos o ellas, quisieron. Acá faltó el verbo decir. El verbo decir es un poco diferente porque se conjuga con la letra J. Veamos. El verbo decir es yo, dije, tú, dijiste, usted, él o ella, dijo, nosotros o nosotras, dijimos, vosotros o vosotras, dijisteis, y ustedes, ellos o ellas, dijeron. Entonces puedes observar que cuando el verbo se conjuga con J, la última persona no tiene la letra I, ¿no? Estuvieron, hicieron, pusieron, quisieron, pero dijeron, sin I. Otro verbo que también es así es el verbo traer. Entonces, el verbo traer es yo traje, tú trajiste, usted, él o ella trajo, nosotros o nosotras trajimos, vosotros o vosotras trajisteis, y ustedes, ellos o ellas
trajeron. Y por último, son todos los verbos que terminan con usir, como por ejemplo, conducir. El verbo conducir es yo conduje. ¿Tú condujiste? ¿Usted, él o ella? Condujo. ¿Nosotros o nosotras? Condujimos. ¿Vosotros o vosotras? ¿Condujisteis? ¿Y ustedes, ellos o ellas? Condujeron. Y el verbo, los verbos ser e ir en pasado, en este tiempo pretérito indefinido, se conjugan de la misma manera. Si yo digo, yo fui muy rápidamente al mercado, uso el verbo ir. Si digo, yo fui muy inteligente al contestar la pregunta, entonces es el verbo ser. ¿Sí? Y está aquí. Yo fui, tú fuiste, usted, él o ella fue. Nosotros o nosotras fuimos, vosotros o vosotras fuisteis y ustedes, ellos o ellas fueron. Bueno, el pretérito indefinido es este. Ahora acá tenemos una actividad, un pequeño texto para completarlo con el pretérito indefinido que acabamos de ver. Entonces, una vez más, puedes parar el video, lo haces y luego retornas para ver las respuestas. Yo seguiré acá. Entonces, vamos. Yo me levanté temprano, me duché y luego desayuné escuchando la radio. Desperté. A los chicos, ellos se ducharon, se vistieron y yo me enfadé con ellos porque no querían desayunar. Me dijeron que no querían llegar tarde a la escuela. Mientras tanto, mi marido leyó el periódico y se tomó su cafecito de la mañana. Cuando terminó de leerlo, se despidió de mí y llevó a los niños a la escuela. Yo me quedé tranquila leyendo hasta que empezó a sonar el teléfono. Ahora veamos el otro tiempo. Lee las frases abajo. A ver, léelas.
tienen en común todas ellas? ¿En qué tiempo el verbo está conjugado? ¿Cuándo se usa ese tiempo verbal? ¿Sabes cómo se conjuga? ¿Qué diferencia hay entre este tiempo y el pretérito indefinido? Sí, el pretérito indefinido es el que acabamos de ver anteriormente. Por lo tanto, este es el pretérito perfecto compuesto. ¿Qué tienen en común todas ellas, todas estas frases? Fíjate en los marcadores temporales. Todas estas frases se refieren a un tiempo pasado, es verdad, pero que tiene relación con el presente. El día de hoy es el día actual, entonces la acción ya pasó, pero seguimos dentro de aquel marcador temporal, dentro de aquella unidad de tiempo, ¿sí? Igual pasa con esta semana. Esta semana puede haber sido ayer, pero yo no utilizo ese marcador de tiempo. Yo no utilizo ayer, yo utilizo esta semana. Entonces, lo que interesa es que yo estoy aún dentro de esa semana. Es algo que aún está en curso. Y últimamente me refiero a los últimos días, ¿no? Y yo estoy aún en eso, ¿no? En ninguna de las tres frases yo corto la relación entre el pasado y el presente. Hay algo ahí, hay una conexión, ¿no? En realidad, ¿no? Esa relación entre el pasado y el presente puede ser el marcador temporal, yo aún estoy dentro de aquella unidad de tiempo, puede también ser una consecuencia como he estropeado la computadora. Entonces, la he quebrado, la he estropeado. Resultado, ahora no funciona. Y también puede ser en el caso de algunas expresiones que nos cortan la relación, ¿no? Cuyo plazo se extiende durante un periodo largo. Como por ejemplo, ¿nunca has estado en España? No, todavía no he tenido la oportunidad. Entonces, nunca has estado en España, ese nunca puede ser durante toda tu vida. De la misma manera, no, todavía no he tenido la oportunidad. Entonces, todavía no. Quiere decir que hasta este momento, en toda mi vida, no la he tenido. Entonces puede ser eso. Un marcador de tiempo presente, aunque la acción es pasada. Cuando yo hago algo en el pasado, pero tengo una consecuencia ahora, en este momento, o cuando yo me refiero a una expresión, uso una expresión que no corta la relación entre el pasado y el presente. Ese tiempo se extiende durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos, veamos, todas están hablando de acciones pasadas que de alguna forma se relacionan con el presente. La acción ha pasado, pero el marcador temporal no ha terminado. Aún se está inserido dentro del periodo en que ocurre la acción. Este tiempo es el pretérito perfecto compuesto y como tal necesita un verbo auxiliar para conjugarse, el verbo haber. La diferencia entre este tiempo y el pretérito indefinido es que este tiempo se usa para hablar de una acción pasada que se relaciona con el momento actual, mientras que el indefinido se refieren a acciones que ya cortaron esa conexión, ¿no? Entonces el pretérito indefinido, que es el anterior, es un pasado que ya se terminó totalmente. El pretérito perfecto compuesto, este es un pasado, pero que se relaciona con el presente. ¿Sí? En algunos casos los llaman pasado reciente.
acá tenemos esos marcadores temporales. Entonces puede ser este mes, últimamente, hoy, a las 2 de la tarde, si estamos el mismo día, hace 2 horas porque es algo reciente, ahorita, ¿qué más? Esta madrugada, estas vacaciones, esta semana, hace 5 minutos, ¿sí? Entonces recuerda, es algo, ¿no? Que aún se relaciona con el presente. ¿Y cómo se conjuga? Pues como es compuesto, ya lo hemos leído, necesita un verbo auxiliar, que es el verbo haber. Ah, pero el verbo haber no es invariable. Cuando se refiere a la existencia, sí. Hay una mesa en esta sala, hay 2 mesas, hay 3 mesas, hay 4 mesas, entonces no varía. Pero cuando lo usamos como auxiliar, va a depender de qué, de la persona que practica esa acción. ¿Sí? Entonces, el verbo haber siempre antes del verbo principal, del verbo de la acción. Entonces, el verbo haber, vamos a repasarlo. Yo, tú, has, usted, él o ella, a, nosotros o nosotras, hemos, vosotros o vosotras, habéis, y ustedes, ellos o ellas, han. Y el verbo siguiente se usa en participio. El participio para la mayor parte de los verbos es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos mirar, mirado, comer, comido y vivir, vivido. Entonces, si el verbo termina con ar, se forma el participio con ado. Si el verbo termina con er, se forma el participio con ido. Y si el verbo termina con ir, se forma el participio con ido también. Ahora, no todo es tan fácil en español. Todo tiene una lógica. Todo se explica, pero no todo es muy fácil. Entonces acá tenemos los participios irregulares. Son aquellos que no siguen el lado o el ido, sino son diferentes. Entonces, veamos. El participio de poner es puesto. El participio de cubrir es cubierto. El participio de volver es vuelto. El participio de escribir, escrito. El participio de abrir, abierto. El participio de decir, dicho. El participio de hacer, hecho. El participio de ver, visto. El participio de morir, muerto. Y el participio de romper, roto. Entonces, son estos los participios irregulares. Y los verbos que se derivan de ellos también, como si poner es puesto, reponer es repuesto. Si poner es puesto nuevamente, transponer es transpuesto. Si cubrir es cubierto, descubrir es descubierto. Y acá también tenemos un ejercicio. Es igual al primero, solo que en lugar de hablar de un pasado que ya se terminó ayer, hablamos de un pasado que aún se relaciona con el presente, el día de hoy. Entonces lo mismo vale, puedes parar el video, tratar de hacerlo, lo recomiendo, y después retornar para ver las respuestas. O una vez más, si prefieres así, lo hacemos juntos. Entonces yo
Me he levantado temprano. Me he duchado y luego he desayunado escuchando la radio. He despertado a los chicos, ellos se han duchado, se han vestido y yo me he enfadado con ellos porque no querían desayunar. Me han dicho que no querían llegar tarde a la escuela. Mientras tanto, mi marido ha leído el periódico y se ha tomado su cafecito de la mañana. Cuando ha terminado de leerlo, se ha despedido de mí y ha llevado a los niños a la escuela. Yo me he quedado tranquila leyendo hasta que ha empezado a sonar el teléfono. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que te haya gustado, que te sea útil y nos vemos la próxima. Hasta luego.